la reflexión, lo que vimos antes. ¿Qué pasaba con el rayo de luz? Impactaba sobre una superficie. ¿No era cuando rebotaba Bien. el rayo? Cambiaba de dirección. Cambiaba de dirección, pero se seguía propagando en el mismo medio. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hicimos la experiencia con el láser apuntando al espejo, que ahí lo que hacíamos era obtener las leyes de la reflexión, nosotros ahí nos dábamos cuenta que el rayo cambiaba de dirección, que el ángulo incidente y el reflejado eran iguales, que la normal, el rayo incidente y el rayo reflejado estaban en el mismo plano, pero seguíamos viendo todo en el mismo medio. O sea, si el rayo que salía de nuestro láser se propagaba en el aire, el rayo reflejado también se propagaba en el aire. Ahora, ¿qué sucede en la refracción? La refracción, hay un cambio de dirección en el rayo de luz, pero el rayo de luz también cambia de medio al propagarse. O sea, pasa de aire a agua, pasa de aire a vidrio, o al revés, de vidrio a aire, o digamos puede atravesar 3 capas, puede ser aire y hielo, pero sí cambia de medio. Hay un cambio de dirección en el rayo, pero también un cambio de medio, no como en la reflexión, que se seguía propagando por el mismo medio. Y ese cambio de dirección que le ocurre al rayo de luz en la refracción es lo que ustedes intentaron reproducir en esas pequeñas experiencias que les sugería yo, en donde ustedes tenían que tomar fotografías, y eso de ver el lápiz como cortado o las rayas de un fondo invertidas es propio del fenómeno de la refracción. ¿Se entiende entonces para qué hicieron esa experiencia? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Todos entendieron la diferencia que hay entre reflexión, que es lo que vimos antes, y refracción? ¿Eso quedó claro? Sí. Sí. Bien. ¿Por qué nosotros estudiamos estos dos fenómenos tan importantes asociados a la luz? Porque de la mano de la reflexión se estudian los espejos, como lo hicimos. Y de la mano de la refracción se estudian las lentes. Las lentes y los espejos son dos instrumentos ópticos que son el principio de funcionamiento de equipos ópticos como son, por ejemplo, un simple binocular, un telescopio, un microscopio, elementos fundamentales para la óptica y para la astronomía. Por eso es que nosotros estudiamos estos dos fenómenos. Y hoy lo que vamos a hacer es avanzar un poquito en lo que es refracción, y les voy a dejar un par de ejercicios para que ustedes después en grupo los resuelvan. Antes que yo siga avanzando, vos, Luis, hoy me preguntabas en clase si yo iba a armar los grupos con el resto de la gente que quedaba. Yo no sé si vos más o menos viste los nombres de quienes ya armaron los grupos. Si el resto de la gente que todavía no está en grupos, si realmente tiene intenciones de participar en las clases. Porque yo la propuesta 2 que presenté el otro día con lo de la página del observatorio y todo eso, era más que nada para la gente que no vino acompañándome en la primera etapa. Y si no se han conectado y no han formado grupos, la verdad que a mí por ahí me da cosa ponerte en un grupo y que después tengas que trabajar vos solo. Yo no sé si querés pensar o querés hablar con los chicos en unirte
a uno de los grupos que ya están formados? ¿Preferís trabajar solo? Después le pregunto a los chicos y si no te aviso si trabajo solo, profe. Bien. Yo hasta tanto el resto no dé señales de vida, no te quiero poner en un grupo que después no vayan a trabajar. Sí, sí. ¿Cómo vienen funcionando los grupos del proyecto? Bien. Bien, bien. Un poco, bueno, en mi grupo es medio incómodo porque hay gente que no se puede conectar a veces o no tiene Zoom y es medio complicado el poder hacer las cosas al mismo tiempo. O sea, realizar las Bien, actividades juntos. bien. Pero bien, Bueno, todos los inconvenientes que vayan teniendo, sean de convivencia, de no participación o de estos inconvenientes tecnológicos, vayan planteándolos ustedes en los encuentros para ir tratando de buscarle la vuelta o ver cómo se puede hacer. bueno. Bueno, pero para no demorarlos tanto, les voy a compartir, a ver, aguanten un ratito. Ahí se está abriendo el archivo. Tres casos nuevos, ¿viste, profe? ¿En serio? De No, 6 no negativos escuché, y uno dieron de alta. no escuché nada yo. Fue recién eso. Que hubo conferencia de prensa. Sí, habló el Rubén ahí, no sé. Esperen que no puedo. A ver. No, no había visto nada. Y los tres casos son contactos estrechos con los que ya había. Dijo que dos eran contacto estrecho y uno no me acuerdo cómo dijo, pero dijo otra cosa, no sé. Y hay uno que ya le dieron el alta, de los cuatro que había antes, le dieron el alta. Claro, el que habían dicho que era negativo primero, Ah, bien. el de la otra vez, no me acuerdo. Bueno, fíjense si ahí lo pueden ver la presentación. No, todavía no. No, profe. Aguanten que se está cargando. Ahí. Ahí está cargando. Sí, se está cargando. Bueno, entonces, ¿ahora todos lo ven? No. Está cargando. Dice, ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no, está todo en negro. Función y no hay pantalla. Pantalla. Ahí, Ahora sí. Ahí está. ahora sí. Bueno, ahí vamos. Con la clase, con la clase pasada,
a nosotros nos quedó bien claro lo que es el... ¿Por qué no se me pone la presentación? Bueno, no importa. ¿Ustedes la ven bien en la diapositiva? Sí, sí. No la puedo poner en pantalla completa, no me deja porque se me... No, pero se lee bien. Se ve bien. Bueno, bien. Entonces, a nosotros la clase pasada lo que trabajamos fue la definición de refracción. Por favor, miren cómo se escribe reflexión, que se escribe con X, y refracción, que se escribe con doble C, porque si no después se les confunde y hacen un lío terrible. Entonces, la clase pasada, con esas experiencias que hicimos, tratamos de entender un poco de qué se trataba este fenómeno asociado a la luz, que es la refracción. Acá lo tienen a modo de recordatorio. Dijimos que hay un cambio de dirección en los rayos, pero también hay un cambio de medio por el cual atraviesan esos rayos. Ahora bien, nosotros hoy vamos a avanzar un poquito más en lo que es refracción de la luz y vamos a ver cuáles son las leyes de la refracción. Como una vez nosotros vimos cuáles eran las leyes de la reflexión, ahora también vamos a ver lo que son las leyes de la refracción. En esta segunda diapositiva, fíjense que ustedes acá en el dibujito tienen, se me pierde el mouse, se me pierde todo. ¿Ven el cursor? Cuando yo Sí. lo muevo. Sí, bien. Fíjense que tenemos dos medios. Generalmente siempre uno de los medios es aire, que vamos a decir que es este que ustedes ven acá blanco. Si puedo volver. No estoy borracha, no puedo encontrar de nuevo el cursor. Ahí está. Este sería el medio aire y supongamos que este celestito sería agua. Y ya vamos a ver por qué le llamamos N1 al medio 1 y N2 al medio 2. Simplemente, si ustedes se fijan, tenemos la superficie que separa los dos medios, la normal, como trazábamos también en la reflexión. Ustedes recuerden que la normal justamente es una línea perpendicular que ustedes trazan a la superficie a donde impacta el rayo. Este se va a seguir llamando rayo incidente. Θ 1 es el ángulo de incidencia. Y fíjense que ustedes en este dibujo pueden apreciar perfectamente cómo se desvía el rayo. Ven que no sigue la misma línea, sino que cuando cambia de medio, sufre una desviación. Ese rayo se llama rayo refractado y el ángulo de refracción es el ángulo entre el rayo refractado y la normal, y acá en este dibujito le vamos a llamar θ 2. Entonces, ¿qué vemos en este dibujo? Vemos la representación del fenómeno de refracción. ¿De qué consta? Consta de, dijimos, un rayo incidente con el ángulo de incidencia, que en este caso se llama θ 1. Tenemos el rayo refractado con el ángulo de refracción θ 2 y tenemos la normal, que es la perpendicular a la superficie que separa los dos medios. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a resolver problemas de refracción o empezamos a analizar la refracción de los rayos de luz, tenemos que hablar del índice de refracción, que es esa ecuación que ustedes ven aquí abajo del dibujito, donde el índice de refracción, que se simboliza con la letra N,
o con la letra griega nu, que es como una N con una patita más larga. Esa N es la que hace alusión en el dibujo como N1 y N2. Ahora bien, ¿qué es el índice de refracción? Si ustedes lo logran ver y en la ecuación, el índice de refracción es igual a C, que si ustedes recuerdan desde el principio de año, C es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Alguien recuerda cuál es su valor? 300.000 kilómetros, puede ser, Por segundo. bien. Ese es el valor de C, dividido la velocidad de la luz en el segundo medio, o sea, en el otro medio. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo quisiera saber el índice de refracción del agua, o sea, el N del agua, yo lo que tengo que hacer es dividir la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, dividido la velocidad de la luz en el agua. Esa división se me van a simplificar las unidades y me va a dar un N de, qué sé yo, 1,12, 1,09, pero adimensional, no tiene unidades N. Es un valor sin unidades, adimensional. ¿Entienden la definición de índice de refracción? Sí, sí. Bien. Cada material tiene un índice de refracción diferente. De hecho, por ejemplo, si yo estoy trabajando o analizando vidrio, depende el tipo de vidrio, depende el espesor, depende de las materias primas con las que se hicieron ese vidrio. Por ejemplo, si es un vidrio, digamos, que lo vemos como rugoso o que tiene mucho espesor, cada tipo de vidrio va a tener un índice de refracción diferente. O sea, lo que ustedes tienen que tener en claro es que cada material tiene un índice de refracción diferente. Les vuelvo a repetir. ¿Cómo lo obtengo? Haciendo la división entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio que yo estoy investigando. Si yo quiero el índice de refracción del agua, pues bien, abajo, entonces, voy a poner la velocidad de la luz en el agua. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Cuando la luz cambia de medio, del vacío a cualquier otro medio, o del aire a cualquier otro medio, por ejemplo, que N1 sea aire y N2 agua, que N1 sea aire y N2 vidrio, que N1 sea aire y N2 plástico. ¿Qué les parece a ustedes? La velocidad de la luz en esos otros medios que yo les cuento, ¿será mayor, menor o igual que la velocidad de la luz en el vacío? Menor. Menor. Siempre, cualquier otro medio que no sea el vacío o el aire, ¿sí? Siempre la velocidad de la luz es menor. En donde mayor es la velocidad de la luz es en el vacío y en el aire. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que cuando nosotros estudiamos al principio de año, cuando todavía nos veíamos en clase, decíamos, bueno, una onda es una perturbación oscilatoria, bla, bla, bla. Dentro de las ondas tenemos, Iago, ¿vos estás en la clase? ¿Me estás escuchando? Sí, estoy acá con el Juan, sí. ¿Te acordás cuando te tomé oral? Sí, ¿Que rendiste todo eso? sí. Bien, y yo te preguntaba qué tipos de onda, y vos me dijiste electromagnéticas y mecánicas, qué diferencia había, que las electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse, las mecánicas sí, ¿se acuerdan de todo eso? Y que a la luz la considerábamos una onda electromagnética. ¿Qué sucede? Cuando la luz viaja
en el vacío, ¿sí? No se encuentra con ninguna partícula o ningún objeto que interrumpa ese viaje a alta velocidad. ¿Mantendré una velocidad constante? Sí, 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 sí. Hasta tanto no se choque con algún medio. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque ahí las partículas serían ordenadas de diferente forma y por eso disminuye la velocidad. Claro, lo que pasa que ustedes imagínense que cuando la luz viaja en el vacío o en el aire a 300.000 kilómetros por segundo, lo que yo les decía es eso, que es como que ustedes En el vacío, no. viajan por una ruta y no va ni viene nadie. Entonces no los molesta nada. Viajan a una determinada velocidad. Ahora, si de pronto ustedes se encuentran con una pared, digamos, les va a costar no pongamos una pared porque si no la van a chocar y no la van a atravesar. Yuyos muy altos Van a van a tener que frenar. disminuir esa velocidad para poder atravesarla. O se encuentran, por ejemplo, con el guadal de las calles allá donde van a juntarse, tienen que disminuir la velocidad porque hay un impedimento que hace que ustedes no puedan seguir con la velocidad con la que venían. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, Entonces, siempre el rayo de luz, cuando viaja en el vacío o en el aire, viaja a mayor velocidad por eso, porque no tiene impedimento. Y como la luz es una onda electromagnética y no necesita de un medio para propagarse, cuanto más impedimentos encuentre adelante, menor va a ser la velocidad de propagación. Distinto es una onda sonora, que una onda sonora sí necesita de un medio para propagarse, entonces haría totalmente al revés que hace un rayo de luz. Cuando tiene un medio más denso, le es más fácil propagarse que en uno menos denso. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Muy bien. Ahora, fíjense que en esta diapositiva ya tienen una actividad 1, que es completar la tabla. Entonces, fíjense que ustedes en la primera columna tienen distintos medios. En la segunda columna tienen algunos datos de velocidad y en otras columnas tienen datos de los índices de refracción. Entonces, si por ejemplo en el vacío me falta el dato de velocidad, ustedes obviamente que lo saben, que es 300.000 kilómetros por segundo, lo completarán. Si ustedes se fijan, el aire tiene la velocidad es un poquito menor a 300.000 kilómetros por segundo, pero en física se toman a los dos iguales, o sea, el aire se lo toma como vacío para los cálculos. Pero en realidad, fíjense que no es 300.000 kilómetros por segundo en el aire, sino que es 299.705. Entonces, para el aire, ustedes, conociendo la velocidad de la luz en el aire, la van a colocar acá en las formulitas. Conociéndose, hacen la división, calculan el índice de refracción y lo colocan acá. ¿Se entendió? Sí, profe. sí, ¿Y los índices de Cuando refracción siempre son números chicos? O sea, entre más o menos siempre uno y algo. los índices de refracción, el menor valor de índice de refracción es 1, que es cuando yo divido C por B y los dos son 3 por 10 a la 8, porque es la velocidad en el vacío C y la velocidad en el vacío. Por eso el índice de refracción es 1. ¿Me entienden? Ese sí, es el menor índice de refracción. No hay índices de refracción menores a 1. ¿Por qué? Por lo que hablábamos hoy. Siempre acá arriba, C va a ser más grande que cualquier velocidad en otro medio. Entonces, o es 1, que es para el vacío cuando los dos valores son iguales, porque estoy hablando del mismo medio, o es mayor a 1 porque siempre C es mayor a la nueva velocidad en el medio con el que yo estoy trabajando. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Cuando ustedes, por ejemplo, acá en la tablita,
tengan el índice de refracción de 1,33, tendrán que despejar de la formulita de índice de refracción cuál es la velocidad de la luz en el medio agua. Y así completar el resto de las columnas. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Muy bien. Esa es la actividad número 1. Lo primero que aprendimos, además de la definición de refracción, es los rayos, cómo se representan, los ángulos y qué significa el índice de refracción. Vamos a pasar a la tercera diapositiva. Ahí de nuevo tienen el rayo incidente, el rayo refractado, el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción. Y aquí tienen mencionadas las dos leyes de la refracción. Si ustedes se fijan, la primera ley es exactamente igual a la de la... Uy, perdón. Le cerré el archivo sin querer. Estoy renegando hoy, para variar. Estábamos Quedan acá. 5 minutos, profe. ¿Quiere que sacamos y Sí. entramos de vuelta? ¿Quieren hacer eso? Como quieran, Listo. así no cortamos la explicación al medio. Ahí está. Claro. Bueno, aguarden un segundo. ¿Quién falta? Pero faltaban dos. El tanque, la candela. Lowin. El Martín falta. Nació. No se le preguntaba algo más. El Luis, falta. Ah, Luis. Ahí está. Falta uno más. Éramos 7. ¿Ya están todos? Falta alguien. Éramos 7 recién, pero Sí. no vi quién. Mació era, que tenía la compa. Esperemos un ratito a ver qué. Ahí está. Bueno, Los Ahí 7. está. bien. Bueno. ¿Quedó clara entonces la actividad 1? Sí. Bien. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Dijimos que, bueno, que ustedes acá tienen de nuevo la representación rayo incidente, en el medio 1, ángulo de incidencia, rayo refractado, ángulo de refracción en el segundo medio. ¿Cómo trazo la normal? La normal es siempre perpendicular a la superficie o a la línea, si quieren llamarla así, que separa los dos medios. Y dijimos que ahora lo que vamos a ver son las leyes de la refracción. La primera ley es exactamente igual a la primera ley de la reflexión, que dice el rayo incidente, el refractado y la normal se encuentran en el mismo plano. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, la pantalla de mi computadora es una hoja o la misma pantalla y el rayo incidente viaja por esa pantalla, si yo trazo la normal, o sea, le hago una raya a la pantalla de mi computadora, el rayo refractado también va a estar alineado con la pantalla de mi computadora. No va a salir ni hacia afuera ni hacia adentro del plano de mi pantalla. ¿Se entiende? Sí.
Bien. Y la segunda ley de la refracción se le llama ley de Snell, ¿sí? En honor justamente a quien la dedujo. Y la ley de Snell lo que hace es establecer una relación entre el ángulo de incidencia, que se acuerdan que le llamábamos θ1, ustedes pueden llamar a alfa, beta, como quieran, el ángulo de refracción, que en el dibujo de la diapositiva anterior era θ2, y los índices de refracción de los dos medios, N1 y N2. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice la ley de Snell? La ley de Snell está expresada acá en esta ecuación que tienen ustedes abajo. Y dice, por ejemplo, este medio 1 es el aire y este medio 2 es el agua. A mí me dice que el producto del índice de refracción del aire por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2, que en este ejemplo que estamos hablando sería agua, por el seno del ángulo de refracción, o sea, θ2. Les vuelvo a repetir. Esta es la ley de Snell. ¿Qué relaciona la ley de Snell? Los ángulos, tanto del rayo incidente como del rayo refractado. Y los índices de refracción de los dos medios con los que yo esté trabajando. Sea cual sea el par de medios con el que yo esté trabajando. Y que dice, siempre chicos, independientemente de que el medio de arriba sea aire o no, siempre el de arriba es el medio 1 y el de abajo es el medio 2. Entonces, el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Esas son las dos leyes que rigen el fenómeno de la refracción. Ahora, miren, acá hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes hablaban de la reflexión, que era el cambio de dirección, pero no cambio de medio, la velocidad de la luz no cambia. Que era lo que vos hoy me preguntabas, Juan Cruz, que digamos que si la luz va viajando en el vacío, o en el aire, o en el agua, y no cambia de medio, la velocidad sigue siendo constante. O sea, si no hay un cambio de medio, la velocidad de la luz, digamos, va a ser determinada para cada medio. Pero si no cambia de medio, siempre es igual, siempre es constante. Si la luz viaja en el vacío, va a viajar siempre a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de reflexión y que decimos que la velocidad no cambia en la reflexión, tampoco va a cambiar la frecuencia de esa onda ni la longitud de onda. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos las ecuaciones de velocidad, la ecuación de Planck, decíamos que la velocidad de una onda era igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, si la velocidad en la reflexión no cambia, estas dos tampoco van a cambiar. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa en la refracción? Nosotros en la refracción, en las diapositivas anteriores, cuando empezamos a estudiar el fenómeno y cuando vimos los dibujitos, ese cambio de dirección que había en los rayos
me está reflejando un cambio en la velocidad. De hecho, en la tabla que tenemos que completar vimos que la velocidad va cambiando. Entonces, si en la refracción cambia la velocidad, ¿qué pasa con la frecuencia y con la longitud de onda? La frecuencia no puede cambiar. ¿Por qué? Porque acá se nos dice, la frecuencia depende de la fuente. O sea, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un láser, la frecuencia va a ser la de la luz láser. No cambiaría de color. Exactamente, o sea, no cambia la frecuencia, pero si yo estoy diciendo que cambia la velocidad y la frecuencia no, necesariamente la longitud de onda sí va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo hacer que la velocidad cambie. Si yo estoy diciendo que la frecuencia no cambia, si digo que la longitud de onda no cambia, entonces la velocidad tampoco cambiaría. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Bien, entonces, esa es una diferencia importantísima que ustedes tienen que recordar para resolver los ejercicios. En la reflexión no cambia nada de todo esto. En la refracción, la frecuencia no cambia, pero la velocidad sí. Por lo tanto, la longitud de onda también va a cambiar. Una vez que ustedes vuelvan a leer esto, recuerden esta ecuación que la tienen en la carpeta de antes, van a ir a resolver la actividad número 2. En la actividad número 2 tienen que entrar a este link que tienen acá abajo y realizar un par de actividades. Es un laboratorio virtual en donde ustedes van modificando el rayo incidente, van modificando, o sea, les da la posibilidad de modificar el rayo incidente y de modificar los índices de refracción de los medios, y ahí ustedes van a ir viendo cómo cambia de dirección el rayo refractado. Cuando ustedes entren a este link que les dice que realicen las actividades a partir del laboratorio virtual, descarguen las actividades en la nubecita que tienen ahí de descarga, porque ahí les muestra cómo ustedes tienen que trabajar en el laboratorio virtual. Les da la posibilidad, por ejemplo, de usar una regla, de usar un transportador para medir los ángulos de incidencia y de refracción. Les da varios elementos que está bueno para que ustedes puedan interpretar el fenómeno de refracción. Y una vez que trabajen con ese ejercicio, tienen que contestar estas 3 preguntas que tienen aquí abajo. Hasta acá, ¿más o menos fueron entendiendo? Sí, profe. ¿Alguien necesita alguna aclaración de lo que vimos hasta ahora? Por ahora no. No. Bien. Bueno, este es un ejercicio en donde ustedes acá van a tener que tener en cuenta todo lo que vimos hasta ahora. O sea, todo lo que vimos hasta ahora en cuanto a refracción me refiero. Y todo lo que necesitan para resolver este ejercicio está en las diapositivas que vimos hoy. Ustedes saben que para resolver ejercicios, nosotros tenemos que usar ecuaciones, usar operaciones matemáticas. Hoy nosotros vimos 2 ecuaciones. Una es la ley de Snell y la otra, que también nos va a ayudar a resolver el problema, es la ecuación de velocidad igual a longitud de onda por frecuencia, la que vimos recién en la diapositiva anterior. Con esas 2 ecuaciones, ustedes van a poder resolver perfectamente este ejercicio.
Si ustedes se fijan, este ejercicio, bueno, en un vaso pusieron spray, iluminaron con un láser, ahí digamos para simular la normal, pusieron un pequeño alambre para poder impactar sobre ese alambre y ver cómo se comportaba el rayo refractado. Fíjense, saquen todos los datos que les da el problema. Acá dice que también colocaron un transportador y pudieron medir el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, o sea que ya conocen esos dos ángulos. ¿En cuál de las dos ecuaciones que vimos hoy les va a servir el valor de los ángulos? La segunda ley. Bien, en la ley de Snell, en la segunda ley de la refracción. Y esto de la longitud de onda en el aire del láser, ¿en qué nos ayudará? ¿En qué ecuación? Para la otra, porque con eso se saca la velocidad. Bien, bien. Entonces, ustedes vamos a ver, digamos, que simplemente con esas dos ecuaciones ustedes pueden resolver el A, el punto B, el punto C y el punto D. El punto E lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no vieron esto, lo del ángulo crítico. ¿Está? No les quise poner hoy ese tema para que no se les haga tanto lío. Entonces, a partir de los valores que les da el problema y a partir de las dos ecuaciones que vimos hoy, ustedes, primero, cuando dice a qué índice de refracción llegó el estudiante, fíjense que el estudiante lo que quería era conocer el índice de refracción del spray. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, me dijeron que los van a usar para la segunda ley de Snell. La segunda ley de Snell también necesitamos los índices de refracción de los dos medios. Este índice de refracción del medio spray es el que ustedes quieren averiguar. ¿Y el índice de refracción de acá cuál será? ¿Qué les parece? ¿Qué medio tienen acá? En la parte del vaso. Aire. En la parte del vaso que no está lleno. Aire. Aire, muy bien. Entonces van a usar el índice de refracción 1, porque tomamos como que el aire, más allá de que ustedes sepan que en el aire es un poquito menos la velocidad, tomamos el índice de refracción 1. Y de ahí simplemente despejan para conocer el A. Acá, fíjense, les está preguntando qué longitud de onda tiene el rayo láser en la bebida. Si yo tengo que averiguar la longitud de onda, ¿de dónde la puedo sacar la longitud de onda? ¿De qué ecuación? Y conozco la frecuencia y la longitud. Con la velocidad. Bien. No conozco la frecuencia y ahí con la velocidad lo podría. Bien, ustedes van a trabajar con la formulita de velocidad y primero van a tener que calcular la velocidad a la que se mueve acá con la formulita del índice de refracción, como con n igual a c sobre b. ¿Me explico? Sí, sí. Ustedes, en el punto A van a averiguar el índice de refracción de acá. Si n es igual a c sobre la velocidad de la luz en el spray, de ahí despejan la velocidad de la luz en el spray. Y con la velocidad de la luz igual a lambda por la frecuencia, ahí averiguan la longitud de onda del rayo láser. Recuerden también que ustedes no tienen la frecuencia, pero la frecuencia no cambia de un medio a otro. Entonces, tendremos que sacar la frecuencia primero acá y usar la frecuencia en el segundo medio. Yo sé que a ustedes ahora se les está haciendo lío, porque no están viendo las ecuaciones
y porque se les complica por ahí recordarlas porque es la primera vez que la ven. Pero no se preocupen, simplemente sepan, recién les mentí, no son 2 ecuaciones, son 3, me olvidé de la del índice de refracción. Dimos 3 ecuaciones. El índice de refracción, que es igual a C sobre B, o sea, es una relación de velocidades, la ley de Snell y la ecuación de velocidad de la onda. Y una vez que averigüen estos, la D ya la tienen de alguno de los cálculos anteriores, ni siquiera tienen que hacer un cálculo. Más o menos, ¿lo entendieron? Sí, profe. Muy bien. Recuerden 3 cosas. Quiero entre hoy y mañana la actividad de las fotos que tenían que lograr en la experiencia. Una por grupo. ¿Pasamos Luis, por mensaje? no, súbanlas a el modo, así van quedando ahí. Bueno, Súbanlas a modo de comentario en donde yo les doy la consigna. sí. Y lo mismo vamos a hacer con esto, chicos. Yo ahora les voy a subir las diapositivas en modo, entonces todos las tienen para trabajar, y después ustedes, sobre esa publicación que hago yo, a modo de comentario, suben las resoluciones de las 3 actividades que tienen hoy. Entonces, 1, la actividad que está pendiente. Luis, acordate vos de avisarme cómo vas a trabajar, y después, durante esta semana, ya para la próxima clase tiene que estar subida esta parte, o sea, estas 3 actividades, la 1, la 2 y la 3, que les dejé hoy. Así podemos seguir avanzando en la próxima clase. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Más o menos entendieron entonces de qué se trata? Sí, profe. Bueno, recuerden que el jueves que viene nos vemos a la mañana. ¿Quieren que hagamos la clase un rato más tarde, en lugar de las 9 a las 10, o prefieren a las 9 de la mañana? Las 10. A las 10. A las ¿A las 10. 10? Bueno, cualquier cosa, por las dudas que yo me olvide, recuérdenme ustedes que es a las 10. Bueno, ¿es también con llamada? ¿Alguno? ¿Cómo? ¿Es con llamada también? Me parece que a ustedes les resulta más provechoso, porque aparte que son temas que yo se los tengo que explicar. Si yo hoy a ustedes les largaba estas diapositivas solas, es como que me parece que no les va a servir. Después más vale cuando tengan que resolver ejercicios o algo por el estilo, ahí no nos conectamos, pero me parece que por ahí esto es lo que más les sirve a ustedes. No sé, como ustedes quieran. Sí. Bueno, entonces, jueves que viene nos encontramos a las 10 de la mañana. Recuerden las actividades pendientes y bueno, el martes nos vamos a estar encontrando por el proyecto. Bueno. Así que sigan trabajando tranquilos. Sí, vamos a seguir haciendo grupo, profe. No se preocupe. Bueno, bueno, que anden bien, chicos, cuídense. Chao, profe. Hasta luego.